cuando la persona solicita la constelación, ya empezó la constelación, ¿no? Porque ese pedido o ese impulso que la hace hacer este tipo de consultas ya genera un movimiento. Bien. En ese pedido, independientemente de que si llevan ustedes su agenda o la lleva otra persona, hay como muchas formas, ¿no? de presentarse y pedir una sesión, simplemente con fecha, hora, valor es suficiente, y hay otras personas que enseguida empiezan a contar qué es lo que les está pasando, qué es lo que quieren trabajar, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí es ver hasta qué punto se mide o no se mide. Yo he transitado las dos instancias. En muchos años llevé yo mi agenda y muchas veces me presté a ese intercambio por teléfono, eh, no abriendo una sesión, pero sí como, por ejemplo, como hice ayer en la ronda, contarle de que independientemente de lo que esté ocurriendo, que se fije qué le genera, qué le hace sentir, con qué emoción reflejaría lo que le sucede en cuanto a eso que está contando, como para ir adelantando un paso. Ya hace un tiempo que la agenda no la llevo yo y quien recibe los mensajes muchas veces me cuenta y me dice, me contó y me cuenta, ¿no? Que no, su marido está en esto, su hijo no sé qué, entonces, bueno, como es una persona que no puede hacer ningún tipo de aporte porque desconoce sobre la herramienta, sostiene como puede para dar un turno y poco más, ¿no? Pero por lo general a veces viene y me cuenta alguna cuestión particular para que yo defina qué pasa, qué no, etcétera. Entonces, eso es algo que uno con el tiempo empieza a autorregularse y sabe si tiene la disponibilidad o el espacio para sostener ese pedido de consulta o no, ya sea presencialmente o porque te la podés cruzar a la persona o te viene a ver o lo que sea, o por teléfono. Y, y también porque hay una resonancia con la persona. O sea, yo siempre cuando empecé a formar y empezaron a ser mis colegas y algunos eran amigos ya, era como esto de, no sé, que por ahí se maneja en otros ámbitos de la competencia o de lo que, no sé, lo que cobras, lo que haces, cómo lo haces, cuánto dura, no sé, preguntas así, ¿no? Yo siempre tengo este lema de que el sol sale para todos y cada uno recibe lo suyo. Entonces yo jamás considero que nadie me va a quitar nada, ni yo le voy a quitar nada a nadie, porque para mí este es un trabajo de resonancia. Como dije ayer en el campo, llega lo que está a tu nivel de trabajo. Entonces la persona siente esa energía y por eso llega y a la vez nosotros siempre vamos a trabajar algo propio con esa persona. Entonces, en esa resonancia que se genera entre el constelador y el consultante, es donde uno tiende a regularse y a ver hasta dónde avanza en ese pedido de sesión o no, personalmente o por teléfono, a la hora de dar un turno, ¿no? Esta es otra consulta. Una, el tema de los regalos, ¿sí? Generalmente nosotros traducimos esos regalos como querer salvar al otro. Y ahí tengo muchas experiencias, porque de repente recuerdo que cuando trabajaba en la vieja sabia atendiendo individual y me llevaban la agenda, me llegaban y cuando estaban sentados ahí ya me decían, no, me acuerdo de muchos chicos jovencitos que decían, mi novia me regaló, me dijo que tenía que venir, y ni siquiera era la mujer ni la madre de los hijos, era la noviecita. Y yo decía, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nada, no sabía ni a dónde había ido. Entonces, bueno, era una intervención muy de a poquito, pero realmente los trabajos que se hacían eran muy interesantes. Entonces, en esto de los regalos, yo por lo menos al día de hoy, con la experiencia que tengo, lo traigo y lo digo, ¿no? Como este es un trabajo muy profundo, es un trabajo del alma,
el cuerpo, el humano, tiene que estar disponible porque si no puede ser algo que lo lleve a un movimiento para lo que la persona no está preparada. Por lo menos lo aviso. Y bueno, y después ya queda en la persona si lo hace o no lo hace. Y lo mismo en el caso de las parejas. Mi experiencia en el trabajo con parejas es que uno de los dos queda muy expuesto en la constelación. Y yo eso se lo anticipo y le digo, mira, si bien vos pedís el turno y van a venir como pareja, quiero contarte que según mi experiencia, primero nunca sabemos lo que va a brotar en el campo y lo que va a mostrar. Y tal vez el trabajo en profundidad lo hagas vos y tu pareja va a estar de testigo. Yo solamente quiero que consideres eso, porque en el caso que ocurra, por ahí te molesta o por ahí no es de tu agrado y no lo elegís. Entonces, la persona no tiene esta información. Por eso yo me siento tranquila dándosela y después dejo que decida y si vienen, vienen. Por lo general, uno de los dos se abre porque, por ejemplo, también me pasa cuando quieren venir la familia o los hermanos juntos. Entonces, yo siempre digo, un tema vamos a trabajar. Si viene la familia, les pregunto qué quieren trabajar, generalmente uno toma la voz. Cuando ese termina de hablar, le pregunto al resto. Por ahí me ha pasado con una familia, una madre trajo a sus hijos, 4 o 5 hijos, me acuerdo, y la madre quería trabajar la prosperidad porque sentía que todos estaban muy estancados. Bueno, ella hizo su relato, la madre, y los chicos eran bastante jóvenes todos, creo que había una menor de edad de 14. Entonces les fui preguntando. Cada uno de los hijos tenía un pedido diferente. Cada uno de los hijos, la verdad que si habría campo lo habría para otra cosa, no para eso que su madre quería. Bien, yo respondí al pedido de la madre. Y cuando configuramos, como que empezamos como con un ejercicio, la verdad que no recuerdo muy bien, también yo recordaba los pedidos de estos chicos y si en el campo, porque vieron cómo es la sistémica, todo está relacionado, si en el campo afloraba algo que yo tenía retenido del pedido de esa persona cuando hicimos la ronda, yo lo tomaba y le hacía hacer alguna frase o a que pruebe un movimiento y demás. Y si no, siempre en base al pedido de la madre íbamos trabajando esa posibilidad, ¿no? De progresar o cuando había imposibilidad, qué pasaba detrás que no dejaba dar ese paso. Y en otra familia me acuerdo que había muchas muertes tempranas, dolorosas, accidentales, enfermedades terminales, o sea, entonces también vino el padre con sus hijos y cuando abrimos el campo había muchos muertos. Y era difícil explicarles porque una de las hijas fue la que hizo llegar a toda la familia, pero el resto se notaba que no estaba en sintonía como para abrir y demás. Entonces era difícil explicar cómo sucede esto en el campo, cómo se ve. Entonces yo, con esta persona, con esta hija que sí podía seguirme, le iba contando, le iba explicando lo que iba sucediendo y después lo que terminó trabajando todo el grupo familiar fue el dolor, como que no había, todos sostenían a todos, no cayendo, no duelando, no llorando, hasta que pudieron romper eso y simplemente necesitaban llorar en familia, admitir lo que aún les dolía a pesar de los años y demás. Entonces, pero la verdad es que yo lo que les digo cuando vienen así en grupo, en las hermanos también es, vamos a trabajar un tema y no sé qué va a aparecer en el campo, pero generalmente como son varios, les hago poner el cuerpo a ellos y en base a eso que se va mostrando es lo que vamos trabajando. ¿Y qué trabajamos? Y siempre orientados al pedido. Entonces, está bueno eso, dejarlo ahí dicho, por lo menos. La verdad que siempre digo que se aprenda a constelar constelando y que cuando les pasen estas cosas, eh, siempre está el recurso ahí, como dice Paula, que me preguntan y yo esto, les cuento mi experiencia, asesoro hasta donde puedo, pero después ustedes están ahí
y ustedes encuentran sus formas y también sus regalos, así como dice Paula, porque nunca vamos a estar ajenos a esos pedidos y a esos trabajos, siempre algo nos va a resonar y cuando termina la constelación, todo lo que me queda es para mí. Por eso yo sé que tengo que hacer ese trabajo. Yo suelo decir que durante la constelación, cuando la emoción me brota y es una sensación como que me cuesta estar al servicio porque necesito estar encargándome de esta emoción, lo que hago para reconocerla es como que la anoto en un post-it y la pego en una heladera virtual, siempre hago un chiste de eso, porque después, cuando termine la constelación, me voy a ocupar de esa emoción. Y si no lo hago, que también me ha pasado, eh, hay consecuencias, porque siempre que abrimos campo y sucede esta expansión de la conciencia y luego no le doy lugar a eso, hay una consecuencia porque hay una resistencia, ¿sí? Entre lo que trae el cuerpo energético, el alma, el campo, y lo que mi humana, mi materia no está disponible para procesar, para hacer. Entonces ahí generalmente hay una consecuencia, que puede ser incluso enfermarse después de una constelación, o a veces cuando suceden, cuando una empieza a constelar y de repente está haciendo muchas constelaciones, o varias, no sé qué serían muchas, y no se detiene a hacer esa revisión, ese trabajo personal, te lleva puesto y terminas enfermo. Entonces, cada vez que se enfermen, después de hacer sus trabajos energéticos, revisen si hay algo de lo que estuvieron trabajando para los demás que ustedes no están pudiendo en ustedes. ¿Mm? Porque si no, no se puede avanzar. Generalmente la enfermedad sucede para que uno pare, para que uno se detenga. Si te duele, no puedes caminar, etcétera, ¿no? Entonces, es muy simbólico enfermarse. Depende de lo que uno se enferme también, pero por lo general, en estos casos, es muy literal. Es que generalmente cuando señalo para allá, estos tres dedos apuntan para acá. Y bueno, si es algo, me ha pasado que también han venido parejas como muy disponible ambos, y ahí sí es como que incluso hay fuerza y hay espacio para abrir ambos sistemas y ver de dónde vienen y por qué están trayendo esto hasta que les sucede tal cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad que eran dos personas que se trabajan muchísimo, tanto el femenino como el masculino, y creo que eso hizo ese resultado. Todas las demás experiencias que he tenido, generalmente uno queda muy expuesto ante el otro y se lo pueden tomar de una manera muy incómoda. Obviamente que una vez que se libera lo que se tiene que liberar de alguna de las dos partes, yo continúo el trabajo en pareja, ¿no? Como que ahí los hago encontrarse y la frase célebre es, yo de acá vengo, como diciendo, bueno, esto es lo que hay y por eso me está saliendo así, y ahí ver qué recepciona el otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y después algo muy interesante en las parejas, son las parejas anteriores, cuando no le están pudiendo dar lugar a esta pareja porque hay un fantasma que te está dando vueltas, es muy incómodo eso, pero también es muy liberador porque aunque no le hayan puesto palabras, se siente en las parejas, que son tres, que no son dos. Así que bueno, nada. Bien, entonces, la entrevista. Llega la persona, ya sea individual o grupal. La idea es que, ¿vieron cuando empieza la constelación? Que generalmente, ¿qué hacemos? Dejamos que los representantes sean y hagan y muestren, ¿no? Yo digo, esa es la primera parte de la constelación, cuando van liberando y liberando y liberando. Bueno, en la primera parte de la entrevista lo que intento hacer es eso, que liberen y que liberen. Ahora, generalmente, siempre digo lo mismo, la persona viene con tres frases armadas y a partir de la cuarta ya no sabe lo que está diciendo. Entonces, según la personalidad o la manera que tenga de enfrentarse a la vida, a la persona, la llevo para un lado, la llevo para el otro, la llevo de una manera o no. A veces la persona me lleva, porque me está diciendo todo lo que estoy necesitando saber para que abramos y sigamos abriendo. Y otras veces soy yo
la que tengo que proponer la pregunta amplia, circular, para que siga expandiéndose y abriendo. Y otras veces, cuando siento o leo esa resistencia a entrar a lo profundo, utilizo un mecanismo que es la llevo para un lado, la llevo para el otro, la llevo para un lado. Entonces me está hablando de la pareja y le pregunto por el padre. Me cuenta algo del padre y le pregunto si algo de eso tiene su pareja. Y me está hablando de la pareja y le pregunto por los hijos. Y la saco de ahí y después la traigo otra vez, ¿no? Como que voy como, entre comillas, mareándola para que para jugar con eso que digo, que la persona desde el inconsciente guarda un montón de cosas y que llega un momento donde de alguna manera lo llega a liberar. La verdad que hoy, después de la experiencia que tengo, entrevisto poco eh, y lo siguiente lo hago durante el trabajo, ya sea en una individual o en una grupal. En una individual aflora la información y por ahí en un momento me detengo y le digo, ¿cómo estás? No, no sé qué, no sé. ¿Algo de esto te resuena? Y la persona dice, sí, porque mi padre, no sé qué. Entonces, algo que tal vez podría contar en la entrevista, lo está contando mientras lo estamos trabajando. Me ha pasado muchas veces de dedicar mucho tiempo a una entrevista, em, y la verdad que siempre digo lo mismo. De lo que me dicen, yo les creo la mitad. La otra mitad la observo en el campo. Entonces, si yo le doy mucho tiempo a la palabra, después tengo menos tiempo para observar el campo. Y a mí lo que me interesa es el campo. Entonces, con el tiempo encuentro esta forma que más que entrevistar, sería como dejar en evidencia algo para que la persona pueda contar de dónde viene, lo genuino, y no que me cuente lo que necesito ordenar para poder sobrevivir, porque yo no estoy diciendo que me miente porque es una mentirosa. O sea, nos mentimos a nosotros muchas veces para poder sobrevivir, y ese es el relato, el cuentito constante, ¿no? Bien. Entonces, generalmente muchas fracciones de la entrevista suceden en el campo, como ayer, los que estuvieron presentes, por ejemplo, en la intervención con Noé, yo la conozco y sé que es entre pocas palabras y le cuesta traerlo profundo. Entonces, al mostrarle el campo y preguntarle cómo estás, ya ni siquiera necesitaba preguntarle si le resonaba o no. Enseguida ella traía más y más información. Entonces, la entrevista, si bien la podemos estructurar al principio, para mí sucede durante toda la sesión. Una parte es a ciega, o sea, sin campo abierto, y otra parte es con campo abierto. También en las individuales, muchas veces es tanta la información y el trabajo, el movimiento que se hace, que no hay mucho espacio para compartir desde la palabra, pero siempre me tomo un espacio para que suceda. Si veo que es mucho y no se puede detener, lo tomo, pero llega un momento cuando baja esa energía, esa fuerza, cuando va dilatándose esa fuerza, me detengo y ¿cómo estás? ¿Te resuena? Y le dejo que me cuente y tal vez le pregunto cosas. Y eso permite que se siga moviendo. Es un recurso más del movimiento en la entrevista. Y termino diciendo de que cuando uno comienza a constelar, lo que yo asesoro es que se entreviste. Después con el tiempo ustedes solo van mermando en esa parte, del principio por lo menos, autorregulación, autoajuste a lo que vayan vivenciando, pero al principio entrevisten porque la experiencia que tengo es que si consiguen que en la entrevista se generen los primeros movimientos,
luego va a ser como más fácil trabajar con el campo, ¿sí? Porque es como que ya la persona tiene más espacio, hay más disponibilidad, hay un recurso que, que es cuando la persona se quiebra, donde vos ya sabés que está latente la frase, esto es mucho para mí, en esa entrevista, cuando la persona se quiebra. No estoy diciendo que en todas las entrevistas tenemos que llegar a la persona que se quiebre, pero si sucede, sepan que hay el primer y gran movimiento está hecho ahí. Y para comenzar a constelar es algo que yo aconsejaría probar, entrevistar de las maneras que consideren para que la persona pueda ablandar ese campo emocional tan vital a la hora de hacer el trabajo después con el campo abierto. Bien, entonces, hablando de esto, preparamos ahí con Caro un ejercicio de juego de roles que les vamos a mostrar algunos tópicos, vamos a ver cómo nos sale eh, y después vamos a charlar un poquito sobre esto. ¿Te parece, Caro? ¿Estás lista? Que hagamos un juego de roles donde yo la voy a ir entrevistando y ella va a ir haciendo distintos tópicos para que después lo charlemos. Bueno, vamos con la primera entrevista. ¿Estás lista, Carito? ¿Lista? Dale. Bien, vamos allá. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Bien. ¿Alguna vez constelaste? No, no, es la primera vez. Sí, analizo mucho todas las cosas, así que supongo que viene un poco por ahí. Eh, Así que bueno, nada, estaba buscando algunas herramientas más allá de las que ya tengo. Eh, Hago terapia hace mucho tiempo y bueno, quería probar de qué se trataba esto. Vengo trabajando mucho, vengo trabajando conmigo, con mi historia. eh, la analizo bastante, la pongo en palabras, la trato con la psicóloga, abro la conversación con las personas que están implicadas, así que bueno, quería ver qué traía esta herramienta, si podía ayudarme. ¿Y cómo llegaste a las constelaciones y no a otra herramienta? Eh, la verdad, un poco por curiosidad, quiero ver qué tiene para ofrecer, porque ya, nada, hice diferentes tipos de terapia, psicoanálisis, y demás terapias psicológicas, breves terapias y demás. Eh, y como te digo, analizo mucho todo el tiempo, todo lo que me va pasando, soy muy mental, muy de tener en cuenta qué está pasando con mis emociones, con mis sentimientos y bueno, nada, llegué medio de casualidad, la nombraron y bueno, me dio curiosidad ver de qué se trata, ver si funciona, si, no sé, si se puede ahondar un poco más. Eh, bueno, eso, Bien. ver. ¿Y tu psicóloga o psicólogo sabe que estás por hacer este trabajo? No, todavía no se lo he comentado. Quería primero ver qué me pasaba a mí para llevarle la experiencia completa. Eh, la verdad que dudé un poco en venir. eh, Descreo bastante de todas estas cosas, de toda, o sea, si bien sé que hay una energía, bueno, también estamos acá en esta realidad, pasan cosas, el trabajo, la crianza y bueno, nada, todo bien con las energías, pero bueno, necesitamos por ahí resolver cosas que tienen que ver con esto, con lo que está pasando y bueno, eh, así que quería ver primero qué me pasaba a mí, y después ir y contarles y poder analizar desde esa perspectiva.
Bien, bueno. Y contame, ¿qué te gustaría trabajar? Bueno, un poco la relación con el padre de mi hija, si bien la vengo trabajando bastante, la vengo pensando, siempre hay cosas hay que acomodar, que resolver y bueno, a veces estoy más predispuesta, a veces me cansa más, a veces puedo abrir el diálogo, a veces no, a veces no entiendo bien qué me está pasando y bueno, quería ver cómo poder abordarlo. Y cuando decís, a veces no entiendo muy bien qué me está pasando, ¿qué sentís? Confusión. Siento de que por más de que lo analizo, trato de entender de dónde viene uno, de dónde viene el otro, el contexto que tenemos cada uno, eh, llega como un límite mi comprensión y, y bueno, me quedo como sin recursos. Eh, entonces, bueno, se vuelven a abrir más charlas, las conversaciones, se le da a veces una vuelta de rosca, puedo entender ciertas cosas, eh, pero nada, quedo a veces como así, vuelvo a analizar todo el recorrido, lo hablo con la psicóloga, lo hablo con mis amigas, eh, bueno, nada, eso. Eh, Bien. ¿Y algo de lo que te pasa a vos con el padre de tu hija? ¿Vos lo has visto en tu familia? ¿En alguna otra pareja? ¿En algunos otros padres? en mi familia, Sí. sí, un poco velado por las diferentes generaciones que nos atraviesan y como que se naturalizaron a lo mejor ciertas cosas y bueno, eh, me paga eh, bueno, perdón, que me fui con otra cosa. Eh, Vi Te cosas preguntaba, similares, pero de repente siento que en esta generación se salen a la luz ciertas cosas que antes se naturalizaban o se trataban de una manera. Y, y bueno, eh, siento que bueno, los recursos que se usaban antes no son recursos que están disponibles ahora y aún así, al tratar de ponerlos y traerlos para que operen en esta nueva realidad, a veces bueno, quedan como, eh, hay que desarrollarlo un poco más, me da esa sensación. Eh, bien, pero y, bueno, y yo como que esas, era más... y esas relaciones entre padres de hijos en tu sistema familiar, que vos podés observar similares a lo que a vos te pasa, nada más que fueron otras épocas y lo procesaron de otras formas. En esos relatos que hoy traen, ¿vos podés identificar alguna emoción, algún sentir que quedó, tanto en esas mujeres como en esos hombres, por esas situaciones que pasaron después de la separación, como padres de esos hijos? Sí, enojo como principal emoción, yo creo que podría traer esa Bien, frustración. bien. Bueno, esta la vamos a dejar acá. Después la vamos a comentar ahí hacia dónde estábamos yendo. Bueno, vamos con la segunda. ¿Te la acordás? Sí. Dale, vamos allá. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿Todo bien? muy bien. ¿Vos? Bien, bien, tranquila. ¿Alguna vez constelaste? Sí, tuve la oportunidad de ir a una constelación grupal. eh, la verdad que, bueno, se tocó un tema que no era mi tema, así que, bueno, nada, fui participante, eh, observadora, digamos. Eh,
Así que bueno, no tuvo tanto efecto, no, pero bueno, sí, más o menos sé de qué se trata, cuál fue la técnica, he visto videos, he visto la serie, bueno, he estado leyendo, buscando en internet de qué se trata un poco esta herramienta, así que más o Bien, menos sé de qué se trata. Con que, bueno. ¿Y qué te gustaría trabajar? eh, la verdad es que yo siento que que estoy trabajando un montón de cosas, me siento bien, me siento eh, en eje, conforme, siento bueno, a lo largo de mi vida he explorado diferentes herramientas, he ido a retiros espirituales, retiros de silencio, me he abierto los registros akáshicos, bueno, he explorado bastantes herramientas y quisiera conocerme un poco más para poder seguir profundizando en el bienestar y bueno, nada, quería conocer, ver de qué se trata, qué tiene que aportar esto eh, en mi vida, de qué manera me puede enriquecer, eh, seguir nutriendo esa parte espiritual que estoy desarrollando y que bueno, que considero importante a la hora de vincularnos. Bien. Bueno, nosotros en este trabajo mm, lo que hacemos es trabajar a partir de un pedido, que es una necesidad que tiene una persona eh, a la hora de hacer una constelación, ¿no? Ujú. Su creador, o quien las desarrolla, mejor dicho, Bert Hellinger decía que había que constelar cuando uno se encontraba en un punto ciego, cuando uno busca con muchas herramientas, incluso con otras áreas como la medicina y demás, em, y no está consiguiendo otro estado, no está consiguiendo ese progreso que quiere o encontrarse en otro lugar. Entonces ahí es donde está bueno abrir este campo de energía para ver algo más amplio, decimos nosotros, ¿sí? Ahora, imagínate que según lo que quieras trabajar, se va a abrir y se va a mostrar una cosa u otra. Por eso es importante el pedido. ¿M? Entonces, Ujú. ya que estamos acá, yo consideraría que por ahí pienses algunas cuestiones de tu vida que tal vez no están tan resueltas, más allá de todo lo que hiciste o toda la información que tenés, y si querés, me la comentás. Incluso yo suelo decir que si hay más de una situación, que también lo comentes, porque por lo general, aunque uno diga, sí, tengo tres cosas y las vaya numerando y las vaya contando, también se va sintiendo la fuerza ahí de lo que uno quiere trabajar o incluso puede haber hasta una relación entre algunas cosas a nivel energético. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿hay algo que quisieras trabajar? Mira, no siento que haya nada puntual, porque siento que a lo largo de la vida con estas herramientas a las que me he ido acercando he trabajado bastante, temas de angustia, de, no sé, vinculares y demás. Pero bueno, siempre eh, he encontrado como las herramientas que me han ido acompañando y bueno, por ahí profundizar un poco más en las cuestiones, me ha abierto los registros akáshicos y bueno, por ahí me traía esto de que tengo que constelar y que tengo que mover ciertas cosas, siento que las estoy moviendo, que bueno, por ahí hago ayunos, eh, hice un retiro de una semana en un lugar natural donde, bueno, me pude conectar con mis emociones, con mi cuerpo energético, me trajo mucha claridad y bueno, siento que he estado trabajando bastante en esas emociones que me tenían por ahí trabadas, que bueno, por ahí no hay nada puntual, simplemente quería como saber qué aporta, qué, sí, no sé qué
cómo me puede hacer bien esto, ¿no? Que es una herramienta que por Bueno, ahí, bueno, trabaja también en estos planos. bien. Entonces te pregunto, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sentís en este momento? Bien, bien. Bien. Bueno, fíjate si puedes respirar profundo, si puedes conectarte ahí con tu inhalación, con la exhalación. Eso. Y ahora quiero que te imagines que vas caminando por un caminito, como si fuese un sendero en la naturaleza, y un paso y delante otro. Quiero que te fijes si ese caminar es liviano para vos, si puedes sentir el oxígeno y el solcito que da en tu rostro. Y ahora quiero que pruebes cómo sería detenerte en ese caminar. Y ahora quiero que pruebes cómo sería girarte y mirar para atrás. Fíjate, ¿ves a alguien? Ujú. Bien, solo respira profundo, como si pudieras mirar a esa persona, como si pudieras decirle que sí, que apareció, que sí, le estás mirando, que sí, tal vez te genera cosas o te trae recuerdos o te aparecen pensamientos. Bien. Y ahora cuando puedas, cuando lo sientas, vas a volver a abrir los ojos y nos vamos a mirar. Eso. Contame, ¿a quién viste? A mi mamá. Bien. ¿Y cómo fue encontrártela? La primera sensación es que tenía una soga en la cadera y como anudada en mí, y esa soga se iba hacia atrás y se anudaba en la cadera de mi madre. Bien. Lo vamos a dejar acá, porque yo ya ahí entraría con todo. Respira, Caro, respira. Bien. Ahora yo no me acuerdo del tercer tópico. Entré en una. Me fui a caminar con vos. Ay, Dios. A ver, ¿para qué lo voy a leer? Ujú. Bueno, ¿vamos allá? ¿Estás? Dale, vamos con la tercera, la última. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Carolina, Carolina. Contame, Carolina, ¿alguna vez constelaste? no, Bien. ¿Y cómo llegaste acá? me, me lo recomendaron, me, me lo recomendó una conocida. Bueno, ¿y esa recomendación fue por algo puntual que te estaba pasando?
No, nada en particular. Hablamos y Bien. Bueno, ¿y qué te gustaría trabajar? no sé, eh, todo lo que se pueda. Bien. Y de todo lo que se pueda trabajar, ¿hay algo que te interese particularmente que esté sucediendo en tu vida y que necesita movimiento, liberación, cambio? El trabajo puede ser. El trabajo. ¿De qué trabajas? Soy veterinaria. Bien. ¿Y qué pasa con el trabajo de veterinaria que por ahí necesita algún movimiento, algún cambio? Bueno, la verdad estoy abriendo algo nuevo y quisiera acompañarlo, quisiera, bueno, que se vaya dando, que se vaya abriendo. Bien. Y eso nuevo que estás abriendo y que quisieras que se abra, se mueva, funcione, a la hora de estar en este momento donde uno recién arranca y por ahí tiene miedos, expectativas, ¿qué es lo que no llevas tan bien? Em, por ahí el miedo a que no funcione, em, que, no sé. Bien. Y en esa fase del miedo a que no funcione, ¿ya te ha pasado alguna otra vez de comenzar algo y sentir este miedo? No, no me acuerdo. ¿Te acordás de alguna otra instancia donde comenzaste algo así de importante para vos? Sí, pero no sé si era lo mismo. Por ahí, no sé, haber empezado la facultad. No sé, no, nada en particular. Bien. Y te hago una pregunta. ¿Alguno de tus padres tuvo también iniciativa propia de crear empresas, trabajos, proyectos? Ujú. ¿Quién? ¿Mamá o papá o los dos? Los dos, en diferentes momentos, cada uno de ellos. Bien. Y de los dos, ¿quién pensás que pudo haber tenido algún miedo parecido a la hora de comenzar? Mm, Si bien creo que los dos, me parece que era mi mamá, Bien. por lo que supongo que implicaba más cosas que para mi papá. Implicaba más cosas. Ujú. Mm, ¿cómo cuáles? Con más responsabilidades, eh, más presión social. Mm. Y de esas tres que nombraste, ¿te sentís identificada con alguna en especial?
Sí, supongo que con estrés. ¿Con la presión social? ¿Es importante para vos lo que piensan los demás de vos? Eh, un poco sí y, y un poco eh, sí, sí, o la repercusión social que puede tener eh, esa cosa a la que uno se sumerge. Bien. Y cuando decís eso, lo que acabas de decir, ¿te provoca algún sentir? ¿Hay alguna parte de Mm, tu cuerpo que sientas algo de resistencia, de dolor, de molestia? sí, un poco en la garganta. Eso. Bien. Respira, haz el espacio a eso que te genera acá. Bien. Y fíjate cómo sería decir, no tengo permiso. No tengo permiso. Eso. Y ahora quiero que respires y que veas cómo es para vos haber dicho eso. ¿Acaso algo cambia, algo es diferente? No, bueno, ¿Seguís sintiendo ese dolor o esa tensión? sí, Bien, un poco. eso. Bueno, lo vamos a dejar acá. Gracias, Caro. Esta es la más difícil para Gracias. nosotras. Esa, la tercera era la más difícil para las Quiero dos. decirle que soy todas y cada una de ellas. Totalmente. Bueno, entonces, em, quería que jugáramos un poco con estos tres tópicos que fue los que elegí a la hora de compartir la herramienta de las entrevistas, porque, bueno, según la persona que llega, es lo que trae. Y ahí uno se tiene que ir amoldando y acompañando, ¿no? Para poder llegar a hacer el trabajo. ¿Cuál es la intención de preguntarle si la psicóloga está al tanto? Si una persona está haciendo terapia, y va a hacer una constelación, le va a mover todos los cimientos. Lo ideal sería que la psicóloga o el psicólogo que hace el tratamiento esté al tanto de lo que está por suceder y para que acompañe el movimiento, porque estaría muy bueno. Otra de o sea, lo hago desde la curiosidad, porque si lo sabe, genial, va a entender que algo va a pasar y va a poder acompañar. Si no lo sabe, me lleva a la posibilidad de que puede no enterarse, menos acompañar, y también me habla de la consultante que todo el tiempo me trae a su terapeuta y a su terapia y de repente esto no se lo dijo. Raro, me pone ahí unas comillas raras. ¿Vieron eso que les digo que les creo la mitad y la otra mitad lo veo en el campo? Yo ya estoy viendo algo en el campo. Pero había una tercera apreciación que no me viene, que cuando me venga te la voy a decir, que en relación a esta pregunta, porque creo que tiene que ver con esto. Cuando una persona hace muchos años terapia o tiene muy presente su terapia o su terapeuta, yo tengo que considerar que tiene todas las cositas ordenadas en estanterías.
y que probablemente cuando abramos todo eso se va a reducir a cero. Entonces soy muy cuidadosa también, porque esa persona vivió algo difícil, tuvo que construir, ordenar desde lo psicológico, desde lo mental, para poder sobrevivir. Y no sé con lo que me voy a encontrar, pero tengo que estar atenta a no desarmar todo, sino que primero tengo que responder a su pedido siempre y segundo, tengo que elegir las batallas. Entonces, según lo que aparezca, pueden ser varias cosas, pero elijo una que está obviamente enlazada con el pedido y que desordena para volver a ordenar en algún aspecto, porque la persona al estar trayendo todo el tiempo su acompañamiento terapéutico, me está diciendo que necesita eso para poder sobrevivir. Entonces, eh, tranquila, vamos despacio. De repente entramos y la persona suelta su cuerpo mental y se entrega, bien, hay más espacio. Pero si no, voy con mucha cautela. Imagínense que me contratan para ordenar una habitación y cuando entro está toda ordenada. Dije yo, ah, ¿qué está pasando acá? ¿No? Como que un punto de atención. Ahí también va la pregunta, porque en este caso me dice, no, 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 no sabe. Pero si me dijera que sí, me cuenta más. Y me dice, sí, porque venimos hablando y trabajando el tema de mi padre, pero resulta que yo al final no puedo, y me tira más data. Entonces, genial, ya no somos dos, somos tres, aunque la psicóloga no esté ahí, ¿no? Como que vamos acompañando todas juntas ese movimiento. Eso por un lado, y por otro lado, muchas veces los psicólogos los mandan a constelar. ¿Por qué? Porque están en un punto ciego y dan vueltas y vueltas y no salen de ahí. Entonces, si bien nosotros entramos lo más cuidadoso que podemos siempre, cuando hay mucho tratamiento terapéutico de ese estilo, hay que tener mucho respeto y mucha consideración, porque no estamos ahí para dar una patada y tirar todo eso de una. Siempre acompañando hasta donde el otro puede. Por algo llegó, por algo quiere ver más amplio. Todo el tiempo le hablo de la supervivencia, del cuerpo mental, lo traigo, lo hago re presente para que no, primero para que no sienta enfrentamiento y segundo para que no lo descarte, porque está totalmente latente, ¿no? La mente constantemente. Y bueno, y es algo que intentamos. Damos todo de nosotros y después siempre depende de la persona, ¿no? Así que eso ya nos excede. Bien, sí, yo doy turnos cada 2 horas, en realidad pensando en que todo suceda en 1 hora y media para yo tener media hora de desconexión antes del siguiente, pero por lo general de esa hora y media, la constelación, el campo abierto y trabajando son 40 minutos. Después, como les digo, yo me tomo el tiempo yo cada vez entrevisto menos, pero me tomo el tiempo para que suceda. Lo que pasa es que me pasa como estos ejercicios que hicimos con Caro. Ahí observo a la persona. Entonces, esa observación sobre el tipo de persona hace que yo después me pueda adaptar en el campo a esa personalidad. Por ejemplo, en el tópico número 1, que es muy mental, que hace terapia y tiene todo ordenado para poder sobrevivir, etcétera, etcétera, yo voy acompañando el proceso constelatorio de esa forma, con mucha palabra, con bastante explicación, dándole lugar a lo que piensa su cabeza sobre eso, para tratar de aflorar la emoción, que es lo que más le cuesta a la persona mental, ¿sí? Por ejemplo, el recurso que yo mostré en ese tópico es cuando a la persona le cuesta hablar de sus propias emociones, empiezo a buscar de otras relaciones, de otras personas, para que me hable de las emociones de otras personas.
es una disociación para empezar a hablar del tema, aunque todavía no pueda hablar de las suyas. Entonces, ¿qué intervención hago allá? En esa, le digo, esto que pasa con el padre de tu hija, ¿vos identificás que sucede en tu familia, que pasó? Sí. ¿Y quién pensás que, no me acuerdo cómo fue la intervención exacta, pero qué pensás que sentían cuando les pasaba esto? Enojo, frustración. Entonces empezamos a entrar a lo emocional, pero no hablando de ella, hablando de los demás. Es un recurso eso. Y muchas veces, después, durante la entrevista, tengo la oportunidad de traerle estos dos planos. Está el plano de la mente, que te cuenta todo lo que conoce, o la información que habita en tus células, que es la memoria tuya de toda tu vida, la de tus padres, la de tus ancestros. Y después está el alma, que está conectada con algo mucho más grande, que ya conoce todo lo que pasó, que ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, le traigo desde el relato, porque como la palabra es tan importante para el mental, yo la uso mucho, la hago mi aliado. En vez de, ay, no, es mental, no, 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 vení, charlemos, ¿sí? Y decime, y ya les digo, después de la tercera palabra, la cuarta no saben lo que están diciendo, y bueno, y ahí van entrando, de a poquito, así como dice Paula, de a poquito, como si estuviésemos caminando sobre el hielo, pero voy Sí, sí, sí. ablandando ese Eh, campo antes de abrirlo. Porque cuando yo le digo, te voy a representar, y de repente le digo, estoy caminando con un vestido rojo, parece que soy una prostituta, no sé qué, la persona va a decir, ¿de dónde esta loca trajo eso? Entonces, voy ablandando. Y un recurso que yo suelo utilizar mucho, que yo digo, le digo contar cuentitos. Como que le voy contando cositas, ¿no? Algún trabajo con alguna otra persona, alguna revelación que surge desde las constelaciones. Todo eso para ablandar ese campo del alma y no sentir que solamente el protagonista es el campo mental, porque no estamos en ese campo, pero sí lo invitamos a pasar y lo hacemos parte. Bien, vamos con el segundo. El segundo era la de todos los retiros y Todas los las registros acá. terapias. Lo interesante de la constelación es que no va a venir después. Como yo cuando me encuentro con la persona, digo, tengo esta posibilidad y yo la voy a aprovechar. Yo voy a hacer todo lo que sea posible para que suceda, porque yo dialogo con el alma. Y yo sé que si el alma la dejó llegar, es porque está lista, aunque no pueda, no quiera, no sepa, etcétera, ¿no? Es como mi gran aliada en ese aspecto. Es como, siempre aclaro cuando le digo a las personas, es que me dicen, no sé, a veces tengo diferentes formas de decirlo, cómo me llega la información, pero siempre que puedo explicarle digo, yo siento que mi alma se conecta con tu alma le dice lo que le pasa, lo que necesita, y mi alma me lo traduce para que yo te lo pueda decir. O sea, ¿no? Es como que desde ese lugar, al menos yo me imagino el trabajo. Entonces, entiendo lo de las plantas y está buenísimo, y muchas veces, hasta mismo yo, que no sé nada, les recomiendo alguna toma de planta, por lo poco que sé, que puede ayudar al proceso. Pero bueno, en esta herramienta, en realidad, es que le pase por el cuerpo. Ese es el trabajo. Entonces ahí cuando veo que sí, Caro trae todo esto, que hace de todo, ¿yo qué recurso aplico? A ver si le pasa por el cuerpo, y ahí tomo de recurso la visualización y la hago caminar por ese camino. La verdad, chicas, que no sabía que lo iba a hacer. Sabía que en algún momento iba a recurrir a ese recurso porque se los quería traer, pero no sabía cuándo. Y ahí me la jugué. Dije, bueno, la voy a hacer entrar a una visualización. Y apenas ella entró, es como que entro con ella y me va traduciendo. Así, bueno, vas caminando, es agradable, el sol te da en la cara, hay flores, las observás, seguís caminando. Y en un momento había pensado de decir, si no podés caminar, si en algún momento sentís que no podés avanzar, avísame. Pero como era tan así como se había mostrado, dije, no, corro el riesgo de que me diga, no, entonces
le digo, detenete. Y ahí le invito a que se gire. Esa visualización para mí representa la capacidad de una persona de entrar en constelación o no, que se gire a mirar de dónde viene, que se gire a ver de qué es lo que trae. Así después puede ver que lo tiene dentro, pero es el primer paso. Cuando se gira y le digo, no sé cómo le dije, ¿apareció alguien? Sí, bien, la dejo. Y después, cuando abre los ojos y no solo me dice que apareció la madre, sino que tenía una soga en la cadera que la enlazaba, dije, está dentro, ya entró. Podría no haber entrado, pero yo cuando entramos a la visualización sentí que entró, por eso también la corté tan rápido. Si yo siento que la persona no entra, ¿y cómo sé eso? Le veo el rostro, tiene los ojos cerrados, entonces yo le veo el rostro, le, la voy viendo cómo respira, estoy viendo en su anatomía si está entrando o si se resiste. Entonces, si se resiste, la invito a pasar, incluso puedo animarme a decir, bueno, ahora va a aparecer tu mamá, mírala, fíjate cómo es. Y tal vez lo que sea, le hago respirar y vas a seguir avanzando y ahora te vas a encontrar con tu papá. Entonces le hago hacer como una comparación y cuando vuelve le pregunto, ¿cómo estuvo? ¿Viste algo? Y después le pregunto, ¿qué fue para vos con más dificultad? ¿Mirar a papá o mirar a mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces me va trayendo datos y voy viendo ahí si puede ablandar y aflojar y vamos entrando de a poco ya desde la entrevista, ¿no? Según la persona, pero son recursos y la visualización es un recurso muy eficaz para tocar la emoción, muy eficaz, porque la persona yo le digo, ahora imagínate que está tu hijo delante y la persona no puede evitar ver al hijo. Y cuando ve al hijo le genera algo. Y aunque no me lo pueda decir, que también hay muchas personas que yo me doy cuenta, y ahí está el tercer tópico, que es esa persona que sí, no, escueta, aunque no me lo pueda decir, adentro se va moviendo. Entonces muchas veces es desde el silencio, desde el espacio que le vamos dando, aunque no lo pueda poner en palabras, que va sucediendo. Recuerdan que yo siempre cuento que las constelaciones fueron teniendo una evolución a partir de las cosas que le iban sucediendo a Hellinger. Y cuando él va a Oriente, las personas no suelen exponer sus problemáticas delante de los demás. Entonces no puede entrevistar y tiene que tomar otros recursos para que suceda, tanto el pedido, la fuerza y demás. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con la mirada, con los espacios, con los silencios, con las respiraciones, tiene que ver con la disponibilidad del cuerpo, si es presencial, tal vez te miro, conecto, pero llega un momento donde con el cuerpo mismo lo ubico de otra forma, ya no estoy al 100% disponible, eso le genera algo a la persona y también me da el espacio a mí para ver por dónde, para autorregularme y ajustarme a esa persona y a cómo ella está pudiendo, y de repente vuelvo a inclinarme y parece que empezamos de nuevo, ¿sí? Y probamos otras formas. Y de repente me salgo de esa forma, de ese hilo que llevábamos, y a la persona le pasa algo cuando yo hago eso. Y también esto que en un momento trajeron, dos últimas cosas quiero decirle. Cuando hablábamos de, de que no trae pedido, de que no trae tema, de que no puede entrar y demás, muchas veces ese recurso de tirarme para atrás en la silla, ya sea una grupal o una individual, y hasta decir, no sé si vamos a poder entrar. A veces ahí aprovecho y le cuento el cuentito de cómo funciona esto, de que si no hay una emoción de por medio, realmente el trabajo no tiene sentido, porque acá lo que sucede es que una emoción quedó atrapada mucho tiempo y una manera de sobrevivir fue atrapando esa emoción, entonces todas las generaciones la fueron guardando y no se puede liberar, por eso vienen las situaciones, se le ponen delante para ver si esa emoción logra
liberarse. Entonces le voy contando un cuentito que no tiene nada que ver con lo que trae puntualmente, sino más bien a nivel macro, y voy ablandando. Y por último, para que descansemos un ratito, esta cuestión que decía Tamara, cuando me encuentro con alguien para hacer cualquier tipo de trabajo, sea veterinaria, sea contadora, sea lo que sea, esa postura, esa forma que trae la otra persona, a mí me genera algo. Yo puedo decir internamente, puedo pensar internamente, uy, esta es remental. Uy, esta es lo que me va a costar porque no dice nada. Uy, vino la del turismo holístico, que lo voy a retomar. O sea, ¿puedo decirlo? Claro que sí, claro que lo digo. Eso dice mi cuerpo mental. Después de decirlo, yo convoco a mi alma y mi frase favorita desde el alma es, yo también estuve ahí, que lo dijo Tamara en un momento hoy, y lo retomo y ténganlo como un recurso para desplomar ese cuerpo mental que todos tenemos, que a todos nos habita, y poder ir dándole lugar al alma. Porque en realidad lo que va sucediendo es que si nosotras podemos entrar, ellos también pueden. Vamos juntos. Esta herramienta solo funciona desde ese lugar. Por eso implica mucho trabajo personal, mucho espacio para poder brindarla, porque es desde ahí, desde el alma. Tenemos que ser conscientes de que hay mucha entrada de energía, nuestro espíritu se expande, nuestra materia no tiene espacio, se resiste y pasan estas cosas. Entonces hay que ser muy pacientes, muy compasivos, nada, como si mi alma estuviese agarrando de mi mano, mi cuerpito, mi vida, y me tiene que llevar y me tiene que mostrar y viste, es como que me mostrara por delante algo que no puedo ver, es re difícil avanzar hacia ahí, pero estamos yendo, entonces eso. Y sobre todo cuando el cuerpo, cuando uno pone el cuerpo, la materia, ahí es cuando nota, es la última eslabón de esta evolución para mostrar la resistencia. Entonces, atenti, ¿no? Muy, muy atentos a lo que les pasa físicamente porque eso ya empezó. Yo digo que la guerra que se está librando ahora en Oriente ya estuvo en lo etéreo, ya lo sentíamos, ahora se manifestó acá, pero en la energía ya terminó, ya hay victoria, digo yo, ¿no? Como ya hay gloria, ya veremos cómo se traduce eso en la materia. por Tami, y que experimentar. gracias a eso es que podemos acompañar, porque ya Sí, estuvimos ahí, si no, no sí, podríamos. sí. Y Acompañar con ese fue farol como, mostrando una salida. Entonces, todas estas son herramientas para acompañar. Y no todo el mundo está para constelar. Ayer, en un momento, no sé cuándo, sí, cuando hicimos la formación, hay dos alumnas de constelaciones. Es difícil, siendo tan pocas, si bien vinieron dos a recuperar, eran cuatro más los chicos ahí, Ari, Caro siempre y Ana poniendo el cuerpo para acompañar. Yo decía esto, ¿no? Como somos pocos y acompañamos a muchos. Es lo que hay. No podemos, por ahora, pensarnos de otras formas, de otras maneras. Bueno, bien, pero estamos abriendo los caminos a que lleguen otros, porque es como una semilla que uno pone y se multiplica y se multiplica y todas las personas que atiende Miriam y todas las que consultan a Tamara, a Paula, a Caro, a Ari, es como se va expandiendo y se va expandiendo y la realidad es que le estamos dando lugar al cielo en la tierra, al espíritu, a la energía, al alma, ¿no? Es ese el camino que se está abriendo para poder vivir de otra forma no como hasta ahora, que eh, el cuerpo mental, el cuerpo del conocimiento era el que regía
todo. De hecho, yo observo la guerra desde lejos y digo, wow, cuántas horas diseñando esas bombas tan avanzadas y cuánto dinero invertido y cuánta energía. Mirá todo lo que hemos puesto materializando en eso, ¿no? Imagínate cuando lo podamos poner en otro foco, porque yo sé que eso va a pasar, yo sé que estamos yendo a ese lado. Entonces, creo que somos parte de ese camino, pero en el medio somos una amalgama de todos estos, yo también estuve ahí.